Bienvenida a Diario El Mercurio, mi estimada Zoila. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Para mí es importante compartir las propuestas y mi trayectoria con un medio tan importante y llegar de esta manera a la ciudadanía. Dentro de mi área administrativa, mi experiencia administrativa, vengo trabajando unos 12 años aproximadamente en el servicio público. Empecé en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Prefectura del Cañar, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de ahí en la UNAEP. De ahí, Tiene una amplia trayectoria. Sí, después fui coordinadora zonal de la Secretaría de Derechos Humanos, después fui profesora universitaria de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Ciencia Constitucional. Después fui fui jurídico de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, estuve un tiempo también a cargo de la coordinación regional y terminé siendo jurídico nuevamente y renuncio para asumir esta candidatura. ¿Por qué asumir la prefectura del Cañar? ¿Qué le motivó a aceptar la candidatura y terciar en las próximas elecciones? Bueno, yo vengo haciendo 10 años militancia política ya, siempre me ha gustado, creo que hay que soñar y tener esperanza por una provincia, por un país mejor. Además de esto, los ciudadanos nos hemos alejado de la política mucho pensando que es un tema de corrupción o un tema de campañas millonarias y no asumimos la responsabilidad. Muchos tenemos accesos diversos por diversos motivos a las formas de administrar y estamos en la capacidad de hacerlo. Sin embargo, nos mantenemos a un margen y nos dedicamos simplemente a criticar lo que está pasando. Pero considero que la ciudadanía debemos asumir responsabilidades y ser protagonistas del cambio de la historia. Creo que estoy preparada, me he formado para esto, tengo el compromiso político para realizarlo y creo que mi provincia necesita un cambio generacional ya de autoridades y de la forma de administrar. Entonces es importante también que las mujeres nos desenvolvamos en estos roles de tomas de decisiones importantes, ¿no? Que cojamos las riendas de la provincia y manejemos con mayor sensibilidad y mayor empatía la administración, además que una visión de futuro, una visión más joven de cómo debemos generar los proyectos y los programas de planificación que nos van a llevar a un desarrollo sostenible. Usted es la única mujer candidata y si llega a ganar marcaría un hito en la provincia del Cañar. Creo que ya se marcó el hito porque nunca ha habido una candidata mujer. Y claro, siempre la política mide diferente al hombre que a la mujer. Se minimiza la experiencia de la mujer. Por ejemplo, a mí me dicen improvisada después de los estudios y la experiencia que tengo a la edad que tengo. Entonces me dicen que estoy improvisando y se intenta, no sé si opacar una candidatura. Y creo que es importante que las mujeres ya asumamos lo que hemos logrado y que seamos valientes y digamos, sí, yo lo logré sola. Yo no llego a esta candidatura por padrinazgos, yo no llego a esta candidatura por familia política, yo llego a esta candidatura por mi trabajo y por mi esfuerzo, que una alianza ha reconocido y creo que es importante que esta madurez política abra las puertas a otro tipo de políticos. La vialidad es una de las principales competencias que tiene el gobierno provincial. Cuénteme, por favor, ¿cuál es la propuesta, el modelo que usted presenta a los ciudadanos? Bueno, nosotros en la prefectura tenemos 3.000 kilómetros de vialidad, el 80% está no está asfaltada, está en lastre. Entonces la fortaleza es dar mantenimiento. Yo entiendo que muchos candidatos están poniendo como propuesta las plantas asfálticas, pero no es sostenible a través del tiempo, porque una planta asfáltica en el 80% que tenemos nosotros que asfaltar no le cumple ni el 10% anualmente y nos genera un costo operativo bastante alto. Mi propuesta ahí es, junto con las municipalidades, Azogues que tienen una planta asfáltica, fortalecerle para comprar el asfalto ahí, ¿no es cierto? En el Cantón Cañar y en el Cantón La Troncal, que ya tenemos los estudios en La Troncal, para hacer una planta asfáltica ahí entre la municipalidad y la prefectura. Entonces, reducimos costos operativos, pero ya tenemos nosotros el asfalto necesario para las vías que sí podemos asfaltar, porque hay otras que realmente no se puede porque están en la zona rural y necesitamos saneamiento porque hay viviendas, entonces tenemos que ser muy sensatos en lo que proponemos. Es una de las maneras que vamos a cambiar la realidad vial de la provincia, así también fortalecer y organizar consorcios parroquiales para que ellos tengan su propia equipo caminero y puedan
dar este mantenimiento emergente a la vialidad, ¿no? Porque si ellos se quedan sin vías en la zona rural, tenemos una afectación muy fuerte en la productividad. De esta manera nosotros fortalecemos los diferentes niveles de gobierno, cumplimos con la Constitución y con ese espíritu constitucional de la descentralización y la desconcentración de los poderes, acercando la administración a la ciudadanía. Cuando se trate de, obviamente, abrir nuevas vías, abrir caminos, actúa la prefectura, siempre con control y apoyo, ¿no?, de la prefectura y sobre todo del acompañamiento técnico. Pero debemos generar esos consorcios fuertes con equipos camineros propios para que tengan independencia las juntas parroquiales. Es terrible ver en mi provincia, y no sé que si es la realidad de acá también, el ver desde a los presidentes de las juntas parroquiales suplicando que se les dé asfalto, suplicando que se les dé un poco de lastre, suplicando que se les mande una volqueta. Esa realidad tenemos que cambiar y devolver la dignidad a las zonas rurales. Las parroquias son la provincia. Entonces, démosles esta dignidad que necesitan. Existen algunas vías en la provincia del Cañar que están en controversia con el gobierno por el tema de a quién le compete su intervención. Por ejemplo, está ahí el anillo vial, el Tambo, Ingapirca, Honorato Vázquez, está la Azogues Cojitambo Delec, también está ahí la de Ucurguayeturo. ¿Usted, si llega a la prefectura, va a asumir esa competencia de esas vías o cuál es la propuesta para estas tres vías? Nosotros entendemos que no ha habido algunas actas de entrega-recepción, ha habido algunos acuerdos. Creo que lo primero que se debe hacer para llegar a la prefectura cuando se tiene el sentimiento de servir es, vamos a ver los papeles, cómo solucionamos, pero al principio de la administración, no al final. Tengo entendido que la prefectura va a intervenir en el anillo vial de Dele, de ley en alguna noticia, no tengo la certeza, pero creo que hay que sentarse primero y arreglar el tema jurídico, pero a los primeros meses. Y hay que atender a la gente. Si sea así tengamos que generar convenios, tengamos que llegar a acuerdos, pero la gente no se puede quedar sin ser atendida. Yo, al llegar a la prefectura, primero nos sentaremos, hacemos un inventario de cuáles son las vías emergentes, las prioritarias, en qué estado está en el tema de acta de entrega y recepción, cómo lo podemos solventar para nosotros poder ejecutar ya esto. Porque no podemos seguir culpando al gobierno central de lo que nos pasa, cuando podemos nosotros cambiar la realidad. Tenemos que exigir, sí, que se cumpla con los recursos que nos tienen que brindar, que se cumplan con las acciones que tienen que brindar diferentes carteras. Pero si nosotros podemos solventar algo en favor y beneficio de la gente, lo haremos. Luego de la pandemia, parece que volvió la mirada más hacia el campo. ¿Cuál es la propuesta del desarrollo productivo? En realidad, el tema de la pandemia, yo creo que no la pandemia, yo creo que ya desde un tiempo atrás veníamos viendo que el campo es la vida de las ciudades, es la vida del mundo. Nosotros tenemos fuertes proyectos dentro del desarrollo productivo, en lo fundamental el agua. Nosotros, para un desarrollo productivo, tenemos que fortalecer el acceso de la ciudadanía al agua de riego, del consumo humano. El consumo humano no es nuestra competencia, sin embargo, sí es el cuidado de las fuentes de agua, de las fuentes hídricas, y eso tenemos que fortalecerlo, tenemos que reforestar, tenemos que forestar, tenemos que llegar a acuerdos con la municipalidad, porque en ellos están los permisos de uso de suelo, para que no se malucen las zonas altas donde están las fuentes de agua. Los proyectos de riego que tenemos están encaminados o están en concordancia con el Plan Nacional de Riego, el Plan Provincial de Riego. Tenemos que guiarnos por estos planes que se han realizado hace algunos años y tienen sus estudios ya listos, o sea, tienen las directrices por dónde seguir. No tenemos que inventar el agua tibia, tenemos que cumplir. Cada gobierno que ha pasado ha llegado con las mejores intenciones y hay cosas importantes que lo han hecho. En esto creo que la planificación tenemos que ir revisando, analizando y ver cuál es lo adecuado a hacerlo y generarlo, ¿no? Entonces, como le comentaba hace un momento, el candidato a la viceprefectura que me acompaña es un hombre que conoce el riego desde hace 40 años, conoce los puntos rojos de la provincia que se han dicho ya hace 15 años. Hay zonas que se están secando, Ducur, Suscal, el Tambo. Necesitamos Ventura, necesitamos que llegue el riego allá y tenemos que tecnificarlo también. No podemos seguir nosotros con este riego que pierde el caudal según lo que va avanzando el canal, ¿no? Sino tenemos que generar la impermeabilización, dar a la ciudadanía que tengan este acceso permanente y constante, que no perdamos los caudales. Así también el riego por aspersión, el riego tiene que llegar ya tecnificado a la parcela. Para eso tenemos que trabajar con el MAGAP, tenemos que trabajar con el MAE y generar nosotros desde la prefectura una mesa técnica de riego.
la prefectura es el órgano rector de riego, pero sin embargo tenemos disparados por aquí Senagua, por acá el Magá, por acá el Ba. Nosotros como rectores tenemos que sentarnos y decirnos, a ver, instituciones y también representación de la ciudadanía, cuál es el camino que vamos a seguir para lograr cumplir con la planificación que tenemos. Pero hay que ejercer ese poder que tiene la prefectura. Hay que hacer la rectoría dentro de diversos planos, no solo riego, la prefectura puede ser rectoría en diferentes ejes de desarrollo, pero esa es la propuesta nosotros, mejorar el riego mediante tecnificación, tener una mesa técnica entre la institucionalidad, la ciudadanía y la prefectura como rectoría, y trabajar con cooperación internacional también para atraer recursos, porque los sistemas de riego son bastante altos en costos monetarios. Entonces tenemos que traer esta inversión mediante cooperación internacional. Hay muchos organismos multilaterales que están fomentando el cuidado de las fuentes hídricas, están fomentando el riego para proteger la soberanía alimentaria. Entonces, esto nosotros tenemos que fortalecer. ¿Y cómo lo logramos? Con proyectos serios, con proyectos fomentados, y sobre todo lo que estamos en la mira a nivel internacional es que los recursos lleguen a donde están destinados, porque como sabe, no Ecuador, sino la región misma de América Latina está considerada entre las más corruptas del mundo, después de África y algunos países que son focos rojos. Nosotros esto tenemos que generar, ¿no? Esa confianza para los organismos multilaterales inviertan en nuestra gente y mejoren la calidad de vida, porque esa es la finalidad de estos países y de estas organizaciones. Bueno, si me adelanté en una pregunta que le iba a hacer ya de riego, vamos avanzando un poco más allá. El gobierno provincial cuenta con la granja del Burgay. ¿Qué va a pasar con esa granja? ¿Se va a potenciar? ¿Qué actividades se van a...? Realmente, de lo que tengo entendido es que no se le ha potenciado como debe potencializarse. Ahí podemos hacer transferencias de conocimientos, ahí hay que generar convenios con la academia para generar mejoramientos genéticos, para mejorar la ganadería. O sea, esta granja es un potencial importantísimo para la provincia. No debe ser solo el lugar donde a veces nos llevan a pasear un poco y conocer, sino debe ser realmente lo que es transferencia de conocimientos para fortalecer el agro, fortalecer al productor y fortalecer a la provincia. Ya se refiere usted al riego. Vamos a hablar también de otra actividad muy importante que se da en la provincia del Cañar, como es la producción lechera. Hablamos de cantones como Cañar, Biblián, Suscal, El Tambo, donde esta es una de las principales actividades. ¿Cómo apoyar desde el gobierno provincial este sector? Mire, hubieron proyectos de hace algunos años importantes dentro del tema de la ganadería y de la producción de leche, pero no se han dado el seguimiento adecuado, por lo cual han muerto. Y es importante que nosotros fortalezcamos los proyectos que existieron en su momento y seguir avanzando, generar un cooperativismo para no solo ser productores para la venta, sino también nosotros empezar a enfundar. Nosotros tenemos un proyecto piloto para un área de la ciudad de Azogues, donde se están vendiendo ya 1.500 litros de leche. Sé que de manera comunitaria empezar ya a comercializar, no solo producir, sino también comercializar. Es triste ver que en mi provincia hay sectores que venden la leche a 52 centavos y otros a 33 centavos. Entonces, ¿qué está pasando? La falta de capacitación, la falta de inversión, la falta de creer en el desarrollo comunitario. Vamos a dar enfriadoras de leche, pero con programas serios, con proyectos serios, empacados de un gran programa que nosotros tenemos, que se llama el Programa por la Leche de Cañar, donde vamos a impulsar este cooperativismo. Tenemos ejemplos clarísimos en el Ecuador, como el caso del Salinerito de Guaranda, que se impulsó de una manera tan fuerte que están exportando. Y estos quesos hacen en cada una de sus casas. Hablamos de darle valor agregado. Valor agregado, pero este valor agregado siempre de forma comunitaria. Nosotros tenemos que pensar mucho en que la economía de la provincia del Cañar tiene que ser de manera comunitaria. En la zona rural tenemos un sistema de participación, una organización social súper fuerte y súper arraigada en nuestra provincia. Entonces, eso nos permite que nosotros pensemos en proyectos comunitarios. Ahí sí contribuimos con muchos problemas sociales más, la retribución de la riqueza y muchas cosas más. Entonces, hay que fortalecer el desarrollo comunitario. Igual en el área turística, tenemos que generar programas de turismo, pero comunitario. Esa es la siguiente pregunta. Desde el aspecto turístico, ¿qué implementar tal vez para aprovechar los potenciales que tiene la provincia del Cañar? Bueno, la provincia del Cañar es una provincia realmente riquísima, histórica, culturalmente.
en su etapa, en sus recursos naturales. Tenemos tres climas, tenemos el frío intenso, tenemos la zona del declive a la costa y tenemos la troncal, que es el clima cálido, ¿ya? Nosotros tenemos dos proyectos fuertes que son el circuitos del Cañar y Cañar a Pata. Es generar primero en Cañar a Pata senderos por toda la provincia para bicicleta, caminata, donde vamos a ir desarrollando potenciales comunitarios en cada sector, ¿no? Entonces eso nos va a generar que nosotros atraigamos ese turismo joven, ese turismo de aventura, ese turismo ecológico, que es el que está potenciado actualmente. Queremos irnos desde San Antonio de Pahuancay, en la zona costanera, hasta Mantarrial, justo en límite con el Azuay, porque usted baja la cordillera y llega a lo plano. Es una experiencia muy enriquecedora, que yo creo que cualquier turista nacional e internacional la va a repetir 2 o 3 veces. Así también todo lo que es el camino del Inca, que tenemos de la parte alta, tenemos que fortalecer. También el tema de los circuitos ya de Cañar, vamos a generar circuitos. La entrada siempre Ingapirca, porque es la que está puesta en valor a nivel nacional e internacional. Entramos por Ingapirca, hacemos un turismo histórico, todas las ruinas de Ingapirca, lo que es Coyoctor, bajamos a Verdeloma, en Biblián, llegamos a Sogues, a Cojitambo, hacemos también circuitos religiosos, San Francisco, la Gruta de la Virgen del Rocío, pasamos a Cañar, a San Antonio. Entonces tenemos diversas propuestas, esto encaminado y con los ejes transversales de capacitación al emprendedor, porque nosotros para atraer al turista tenemos que tener también que ofrecer. Entonces nosotros se va a Ingapirca, no hay mucho que ofrecer porque no se ha capacitado al emprendedor. Tenemos que capacitarle, tenemos que fortalecer nuestra área artesanal también y fortalecernos. Es muy triste que Ingapirca, la parroquia Ingapirca, no tenga un desarrollo turístico como debería tener, teniendo al castillo de Ingapirca ahí. Eso debemos cambiar, no hacer este turismo itinerante que llegan, se bajan y se van. No, tenemos que generar una política pública de mano con el Ministerio de Turismo, de que el turista tiene que pasar, no solo llegar al castillo de Ingapirca, sino por los circuitos que nosotros vamos a preparar. Hay un proyecto que se ejecuta ya algunos años en el Cantón Azogues, en la parroquia Huapán, es el complejo de aguas termales. Conozco que tal vez se inaugura ya para los primeros meses del próximo año. Es un proyecto que engloba otras etapas. ¿Qué va a hacer el gobierno provincial? Porque es un proyecto del gobierno provincial. Claro, mira, el tema de las aguas termales es un tema que se viene arrastrando ya desde las administraciones anteriores. En su concepción es un potencial importante para Huapán. Yo siempre he creído que ese complejo debe ser administrado por la Junta Parroquial de Huapán, que debe ser capacitada la ciudadanía de Huapán para atender al turista, y se tiene que fortalecer. No creo que, como le decía antes, la administración anterior vino a hacer mal. Hay que hacer los estudios técnicos, cuáles son las partes que se deben habilitar, porque sé que tiene algunas observaciones. Tenemos que implementar más actividades también para que un poco ir subsanando lo que estuvo mal. Pero no vamos a votar y a cerrar las puertas y decir no vale. Ha pasado 4 años, imagínense la pérdida que lo que es para la parroquia de Huapán, cuando pudimos ponerlo eso en valor y potencializarlo hace 3 años. La pérdida para la parroquia, las autoridades no se dan cuenta de eso. Por decir que el anterior hizo mal, le dejan a Huapán sin 3 años sin turismo. Se impulsará ese proyecto. Claro, o sea, tendremos que los recursos para tendremos que revisar y analizar cómo está el informe técnico para viabilizar la apertura. Estuvo algún tiempo ya se estuvo usando ya un tiempo, pero yo creo que Huapán se merece primeramente tener ya algo que les genere economía, que les genere impulsar la economía, y no podemos desperdiciar toda la inversión que se realizó en ese proyecto. Tenemos que trabajarle obviamente con los precios reales de acuerdo al mercado real. También es importante saber cómo se van a realizar todos los proyectos que hemos conversado, ese apoyo, esos estudios de análisis, considerando que el presupuesto que recibe el gobierno provincial del Cañar, que bordea los 18, 20 millones, y de eso hay gasto corriente.
¿De dónde se va a generar El gasto los corriente de la recursos? prefectura no es muy alto. La prefectura no tiene un gasto corriente como algunos municipios, por ejemplo. Nosotros tenemos que, primero, recibir todas las rentas que debería ser la prefectura y que históricamente no se han pedido. Por ejemplo, la ley 047. La ley 047, por decreto, desaparece el CREA, pero genera un vacío legal, porque se entregaba el 40% de las rentas, el 5% de la renta de los recursos de las hidroeléctricas, el 40% se entregaba al CREA y el 60% a los municipios. Desde hace 10 años, ese 40% no se ha entregado a nadie, porque ya no existía el CREA. Si bien es cierto, las empleadas asumen las competencias, pero las empleadas no era órgano ejecutor. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no se reclamó a tiempo? Ahora la Asamblea está tratando la ley. Eso presentamos desde AME. Nosotros desde AME Regional 6, con Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, impulsamos y terminamos realizándolo con Rómulo Alcíbar. Presentamos ese proyecto en la Asamblea Nacional, a la presidencia de la Asamblea, o a la vicepresidencia en ese momento. Y sigue en trámite. Pero esa sería una forma de financiamiento, recuperar las rentas. Hay que recuperar esas rentas, hay que exigir que se incluya en esta ley todas las hidroeléctricas que están en la zona, porque ahí está solo Hidropaute. Complejo Hidropaute. Entonces tenemos que incluirles a todas, tenemos que generar cooperación internacional, tenemos también tenemos capacidad de endeudamiento con el Banco de Desarrollo, tenemos que buscar la manera. A ver, la autoridad de elección popular no es el administrador de la prefectura, es el gestor. Tenemos que hacer gestión para traer nosotros que se invierta dentro de nuestra provincia. Y recursos que ahí están. O sea, hay muchas compensaciones que no han sido usadas, que han sido usadas del 8%. Entonces, tenemos que exigir que se vayan cumpliendo para ir dando los servicios y cumpliendo las competencias de la prefectura. Señora Zoila, ¿cómo será la relación con el gobierno nacional para que se defender los recursos de la provincia? ¿Cómo va a ser esa relación? Tiene que ser firme, sea quien sea el gobierno, la prefectura, yo creo que las alcaldías y todas las autoridades de elección popular tienen que ser muy firmes en el reclamo de los recursos de la provincia. No podemos, porque estamos de buenas hoy día, sonreírnos, de hacernos los locos y mañana que no nos conviene, ponernos a pelear. La firmeza tiene que mantenerse bajo todos los criterios, bajo todos los parámetros políticos que se den en los escenarios del país. Usted es candidata también de Creo. ¿Habrá esa firmeza? Por supuesto. Yo soy candidata de Partido Sociedad Patriótica, Creo, y Suma. Tengo 38 años, soy mujer, y asumí una candidatura a la prefectura sin titubear. ¿Usted piensa que yo voy a tener miedo de pedir los recursos para mi provincia? La mayoría de candidatos titubearon para sus candidaturas. Vieron quiénes les apoyan, se midieron, estuvieron en esas. Yo no tengo miedo, porque yo sé que las cosas que las hago bajo la ley y las hago con la firmeza que he aprendido a través de los años que se debe hacer en la administración pública. Para finalizar ya, mi estimada Zoila, la relación con los municipios y juntas parroquiales, ¿cómo va a ser? La relación con las juntas parroquiales tiene que ser de respeto y dignidad. Las parroquias hacen la provincia. La provincia de Cañar son sus parroquias. Tiene que devolverse esa dignidad. No podemos tener a los presidentes de las juntas parroquiales mendigando atención. Tenemos que volver a los presupuestos participativos. Se tiene que hacer el presupuesto participativo del 100% del presupuesto de inversión. Todo esto tiene que llevarse a priorización con las parroquias. No podemos seguir actuando desde la prefectura discrecionalmente. Tenemos que fortalecer los niveles de gobierno, con capacitación también, con formación en la administración pública. Eso es importante, en contratación pública. Entonces, esto nos va a fortalecer, pero también nos va a dar independencia para romper esta brecha que existe entre la autoridad mayor y las autoridades de territorio. Entonces tenemos que fortalecer esto con los municipios de igual manera. Tenemos que unirnos para combatir y romper esta brecha que existe de pobreza entre los que tenemos mayor acceso y los que tenemos menor acceso. Entonces se tiene que trabajar de manera en equipo. Nosotros, si queremos sacar nuestra provincia adelante, tiene que ser un trabajo en equipo, ya no de vanidad. Ustedes han visto cómo se pelean las prefecturas con las alcaldías con las juntas parroquiales, porque quieren salir en una foto. En mi prefectura no habrá foto de la prefecta ni del viceprefecto inaugurando la obra, porque ese es el trabajo que se tiene que cumplir, nada más.
porque después hacemos el trabajo en la administración pública, nos tomamos la foto y decimos, aquí estoy sirviendo al pueblo. No, señor, usted está haciendo su trabajo nada más. Entonces creo que eso es importante, que esa es la forma de cambiar la política y ese es el cambio generacional que le vamos a dar a la política.